Vamos a hablar ahora de los textos académicos. Los textos académicos, lógicamente, están vinculados al ambiente educativo, sobre todo al ambiente universitario, al ambiente de los intelectuales, del saber más especializado. Y estos textos pueden ser científicos o humanísticos. Hay quien hace esta división. Yo no haría esta división porque yo pienso que todo lo científico, al ser producido por los humanos, ya es humanístico y todo lo humanístico tiene que estar vinculado también a la ciencia porque la ciencia debe estar al servicio del ser humano. Si la ciencia no está al servicio del ser humano, no cumple su función, que yo pienso que debe ser servir a la humanidad. Suelen hallarse escritos en un lenguaje más o menos especializado, ya que están hechos por y para entendidos en las materias que abordan. Por ejemplo, artículos científicos, tesis doctorales, tesis de grado, monografías, etcétera. Los trabajos de investigación que ustedes van a hacer al final de su carrera, muchos harán examen, hay quien hace examen complexivo que le llaman y hay quien hace una tesis. La tesis es un trabajo de investigación, un trabajo académico de alto nivel. ¿Por qué? Porque ustedes han investigado, han buscado información, han entrevistado, han dedicado mucho tiempo a crear su propia obra. Independientemente de que ustedes se basan en varios libros, en varios autores, y lógicamente lo citan en su trabajo, pero es su obra, es su trabajo. Su tesis es su elaboración, producto de su investigación. Entonces, es su trabajo, lógicamente, ha investigado, cita a diferentes autores, tiene como base varias obras, pero es usted quien ha hecho este trabajo. Entonces, es muy importante que digamos que también los textos académicos se utilizan mucho, muchachos, los metalenguajes. Por ejemplo, si es un texto del área de la medicina, lógicamente habrá mucho palabreado, mucho término propio de la medicina. Es por eso que es metalenguaje, es un lenguaje específico. Si es un trabajo de abogados, si es un trabajo de sociólogos, si es un trabajo de ingenieros civiles que han hecho una investigación, qué sé yo, un técnico en informática, un especialista en informática. Cada texto tendrá un conjunto de palabras, si es académico especializado, palabras propias de la rama que es abordada, del tema que es abordado. Y aquí yo les presento a ustedes y me parece que me gustaría que pongan mucha atención, muchachos, por favor. Algunos tipos de textos. Los textos descriptivos, que los vemos aquí, ¿qué pretende? Lo que pretende un texto descriptivo es hacer referencia a los detalles de una situación, de una realidad, de un objeto, de un libro, de un autor, de una biografía, etcétera. Va a describir y va a crear las condiciones que permitan que el lector pueda ver en esa descripción, pueda identificar en esa descripción y entender en esa descripción los elementos que se presentan en ese texto. Un texto narrativo, yo siempre les digo, narrar es contar. Un texto narrativo va a contar un hecho real o un hecho ficticio. Cuando nosotros hablamos de que estamos narrando la historia de Riobamba, no es ficticio, es real. Tiene que contar dónde ha pasado, con fechas, batallas, personajes, etcétera. Pero si vamos nosotros a una narración, a una novela, como por ejemplo Cien años de soledad, ¿de quién es Cien años de soledad? ¿De qué autor colombiano? Premio Nobel de Literatura. Gabriel, ¿qué? García Sí, Márquez. Gabriel García Márquez. Recuerdan que ya hablábamos de él en alguna ocasión y decíamos que este hombre es un maestro de la narración y de una narración donde él mágicamente, de una manera maravillosa, él mezcla lo real con la fantasía y hace la narración. Entonces, narra situaciones en espacios físicos, en paisajes, en lugares de su Colombia nativa, por ejemplo, en algunas obras, y pone ahí personajes ficticios, personajes que él imagina, que él crea. Entonces, ahí en esos casos, en este tipo de obras, como la de Gabriel García Márquez y otros escritores,
Se utiliza mucho esta mezcla entre lo real y lo imaginario, y narra, cuenta. Hay un gran escritor cubano que se llama Alejo Carpentier, que es considerado como un exponente máximo del realismo mágico, porque en sus narraciones, en sus historias, él narra cosas tan reales, pero les pone un toque de magia, ¿no? Un toque de imaginación, que nos parece que fuera verdad lo que él está diciendo, pero lógicamente cuando te dice que se aparece un hombre de 4 metros, o se aparece un hada madrina, o no sé qué, lógicamente no es real, pero como yo estoy leyendo y estoy tan metida en el texto y está tan bien elaborado el texto, esa mezcla de realidad y fantasía me hace aceptar que ese personaje ficticio sí existe. Entonces, la narración es un arte, no es cualquiera que puede narrar, que puede contar en un texto, tanto sea un texto real, basado en situaciones reales. Un historiador, por ejemplo, narra la historia, cuenta la historia de un pueblo, de un país. En el caso de una persona que se dedica al arte de crear cuentos imaginarios, trabaja mucho con la fantasía y entonces va a narrar en tiempos y espacios, sea real, físico o sea también imaginario, o muchas veces, como les digo, hay grandes exponentes de la literatura que mezclan la realidad y la fantasía y la narran de manera maravillosa, y hacen que el lector se convenza de que esas cosas sí existen, ¿no? Y esa es la belleza de la literatura. Un texto científico es aquel que presenta el desarrollo, el contenido de una forma sistemática de un producto de investigación, con evidencias, con pruebas. Un trabajo científico, muchachos, no es bla, 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 no es yo me imagino, yo soñé, es aquí están las pruebas, ¿no? Un trabajo científico de biología, un trabajo científico de contabilidad, un trabajo científico académico de literatura, tiene que basarse en pruebas, en evidencias, en trabajos, y por eso las partes principales son una introducción, si vamos a hablar de los grandes momentos de la producción científica en el texto, una parte introductoria, una parte central, el desarrollo de un trabajo, y al final las conclusiones a las que llega en base a su investigación, a su trabajo. Un texto literario, muchachos, es aquel que usa el lenguaje literario, propiamente dicho. Tiene objetivos estéticos, objetivos en buscar la belleza en el lenguaje. Una poesía es bella, una novela es bella, una crónica es bella, un ensayo es bello. Bello en el sentido de que el lenguaje es utilizado de una forma armoniosa, estética, cuidada, para escribir de una forma bonita, entre comillas, bonita para el pueblo, pero estética en el plano de la creación, estético es lo bonito en el arte, y llegar al receptor de una manera en que expresemos ideas, pero de una forma agradable, de una forma estética, de una forma literaria propiamente dicha, depurada en el sentido de que las cosas más que no sirven salen y queda solamente lo que quiero transmitir, pero con esa intención estética. En el periodismo tenemos también textos. Los textos periodísticos son aquellos cuya finalidad, como les decimos, es informar, es transmitir una noticia, sobre todo en temas de interés, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo, por eso es que decimos, esa noticia ya pasó, ya no me interesa. La fuerza del periodismo, Dicen, dígame. disculpe la interrupción, lo que pasa es que tengo que irme a hacer una revisión médica por o sea, este rato No hay y tengo que problema, no hay problema, Ya Estefan. dice, Vaya, muchas gracias. ya, tranquila, no se preocupe. En el texto periodístico, muchachos, la importancia es la novedad, ¿no? ¿Cuándo me interesa la noticia? Cuando es hoy. Ya cuando ha pasado 6, 7 meses, ya no es noticia. Entonces, el texto periodístico es todos los días ir actualizándose y presentar hechos aquí y ahora. En el momento en que estos se presentan, son llevados al público, al cliente de la noticia, ¿no? A la persona que está esperando esa información. El texto argumentativo, el autor expone sus ideas sobre algún asunto, pero con la intención de convencer, con la intención de persuadir, de llamar la atención, de decir en qué sustenta sus ideas.
Emplea un razonamiento lógico porque tiene que presentar razones para convencer a través de del texto y apoyarse en esos elementos. Quiere decir, es como bloques de ideas que va presentando una persona cuando está argumentando y para al final de todas sus argumentaciones, de todas sus razones, convencer a la otra persona sobre lo que él pretende, sobre la idea que pretende transmitir. También tenemos textos conversacionales. Este es el patrón típico de los coloquios, de las conversaciones, de las entrevistas, de los debates. Son los textos que se utilizan cuando vemos a las personas en este tipo de situaciones comunicativas. Mediante el diálogo directo o indirecto, se reproduce el diálogo o intercambio de ideas entre dos o más personas. Por ejemplo, en la primera vuelta para la presidencia de la República, hubo debates. Había un moderador, una moderadora, no recuerdo bien, y las preguntas se presentaban, los candidatos respondían y a partir de lo que respondían surgían otras preguntas e iban apareciendo estos intercambios comunicacionales, este diálogo que es el típico texto conversacional. Los textos conversacionales son los que se presentan en conversaciones, diálogos, debates, mesas redondas también, en ocasiones también en situaciones como seminarios, como eventos, talleres, es el lenguaje conversacional y los textos cuando se editan las memorias de los talleres, de los eventos, también tienen que manejarse en ese sentido, con el lenguaje conversacional. El texto o el lenguaje publicitario tienen como objetivo promocionar algún objeto, algún producto, algún lugar. Y generalmente el texto publicitario, muchachos, ¿qué hace? Habla bien de lo que quiere promocionar, porque si no habla bien de eso, no vende, ¿no? Entonces tiene que presentar las características propias, las características mejores de tal lugar, de tal producto, etcétera, a veces hasta exagerando un poquitico. ¿Por qué tiene que exagerar un poco? Para captar la atención de la persona, del público, del cliente, porque cuando hablamos de texto publicitario hablamos de clientes, los clientes serán los receptores de la información. Y entonces se vende un producto, se vende una idea. Y lógicamente el texto publicitario es también muy variable, va actualizándose constantemente, ¿no? De acuerdo al producto, de acuerdo al estudio de mercado, si el producto sí está llegando a la gente o no está llegando, qué es lo que más le gusta a la gente. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la ecología, de proteger el planeta, etcétera. Muchos programas, muchos textos publicitarios trabajan actualmente el tema turístico, por ejemplo, abordando la parte esta de la ecología. Entonces, perfecto, este lugar es muy bonito, pero porque tiene las plantas, tiene las flores, tiene las playas, tiene el agua, tiene el río. Y eso es lo que engancha, ese es el enganche. Siempre en un texto publicitario se busca eso. El objetivo final es enganchar al receptor, al cliente, al público, para que visite ese lugar o para que compre tal o cual producto. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre estos tipos de textos? ¿Se entiende, muchachos? Por ejemplo, un trabajo de investigación de ustedes, ¿en qué tipo de texto estará? Un texto científico, Correcto. descriptivo. Correcto, científico y puede ser descriptivo en alguna situación. Yo creo que más se ajusta al texto científico, ¿no es cierto? Si yo les mando a ustedes a hacer un poema sobre lo que esperan del año 2024, ¿qué tipo de texto será? Narrativo. Sí. Un poema. Literal. Literario. Literal. Correcto, literario. Si yo les digo que ustedes están estudiando contabilidad y van a trabajar en la farmacia Sana Sana, por ejemplo, y en la farmacia les dice, oiga, usted colabore también ahí, ayude a la gente que se encarga de hacer la propaganda para hablar sobre los productos nuevos que llegaron a la farmacia y que queremos que la gente compre.
Y vamos a elaborar ahí unos Publicitario. textos. Publicitario. Exactamente. Publicitario, porque tiene que convencer a la gente de que compre ese producto. Correcto, muchachos.